que ver en gran parte con el 11 titular contra Sudáfrica, porque lo volvió a decir, ni sabemos en Toluca contra Serbia exactamente ese 11, en Sudáfrica fue igualito, hasta el último partido que venían del Paris Saint-Germain a ver a Memo. Conejo fue el portero contra Italia en Bélgica. Esa es la parte, y lo que yo le pregunté, León, de las sensaciones, el feeling que necesita saber de un jugador que está listo para jugar un mundial en su país, y el que no entendió que Memo es uno de los referentes en esta selección junto a Rafa Márquez. Entonces, sí, creo que nos dijo mucho sin decir mucho. Sí, creo que iba yo con esa frase, justo. O sea, dice aquí, la selección tiene dos referentes hoy en día. Uno es Guillermo Ochoa y el otro es su primer auxiliar, que tomará las riendas del Tri cuando acabe la Copa del Mundo, digamos, bajo el plan que está diseñado hoy en día. Siempre y cuando les vaya bien. Siempre y cuando les vaya bien y no cambien los planes, porque aquí todo puede cambiar en el fútbol mexicano. Sergio, me quedo también con el hecho de que se ha quedado tras la gira en Europa Javier Aguirre con buenas sensaciones en general de todos los jugadores lesionados. Son 12 bajas, lo anticipábamos desde antes, de 10 que fueron campeones en la Copa Oro, 2 más que fueron también ganadores de la Nations League el año anterior, que no están en esta lista por diversas lesiones, pero buenas sensaciones con Edson Álvarez, con Santiago Jiménez, con Luis Gerardo Chávez, incluso con Gilberto Mora, porque pasó, ahí no está en Europa, pero en Tijuana también hizo una escala Javier Aguirre. Sí, pareciera que Gil Mora se está recuperando. Yo soy de los que pienso que no vuelve a jugar con Xolos en cancha sintética, y por ahí del 6-7 de mayo que hacen la concentración larga, pues traes a Gil y le dices, bueno, pues tuviste pubitis todos estos meses, tienes un mes, Sergio, para demostrarme que estás para quedarte en el equipo. Quedó claro que Memo tenía que irse con el visto bueno del Vasco, y fue Chipre. Acuérdense que estaba yéndose a la segunda división de España. Entonces yo creo que fue con el arreglo de decir, necesito concentrarme largo. Vino a grabar anuncios, sí, aunque no estuvo adentro de donde concentran, pero adentro de las instalaciones. Cuando el Tala tuvo un buen partido en Querétaro, se la puse así de remate de voleibol, 3 partidos sin gol, jugando re bien. Dijo, no, vimos unos detalles. Sí, yo creo que Javier, insisto, León, es tan fiel a su manera de ser, que hoy nos da a entender muchísimas cosas. Yo sí creo que si Guillermo le demuestra que está con eso, quiere, porque yo le pregunté cuando lo de las sensaciones de un jugador, que dijo, me gusta ver cómo está en la playera, cómo está el himno, el orgullo. Con Bora aprendimos, sí estaba Tomás Boy, pero me metió a mí, a España. Entonces yo creo que necesita guerreros que no necesiten pañal, y sabe que Memo quizás ya no llega a donde llegaba, pero nervioso no se va a poner, León. No, totalmente. Y hablando de ese tema, Sergio, a ver, incluso recibió un permiso de su club, del AEL Limassol, para ausentarse del partido el domingo pasado y poder llegar aquí a México en la concentración desde el sábado, evitar a los medios de comunicación, pero estar antes, porque si no, Memo hubiera llegado probablemente el lunes de la noche o martes de madrugada. Entonces imagínate qué tantas facilidades puede tener con su club en Chipre para poder concentrarse de lleno en su 6ª Copa del Mundo. Te digo una cosa más, Sergio. Creo que hoy tiene, para mí, de la información que yo tengo, John, la última gran prueba Raúl el Tala Rangel. Yo sigo pensando que será el titular el sábado contra Portugal, y que ahí va a medir justamente Javier Aguirre un factor, que no ha jugado un solo partido oficial Rangel con la selección mexicana, que tiene menos de 3 años de haber debutado en Liga MX con Chivas, que tiene 87 partidos de liga en total, no llega ni a 100, y medirlo en ese escenario con todo el entorno va a ser la prueba de fuego. Si no lo pone, está clarísimo que Ochoa será titular el 11 de junio. Aunque también el Vasco dijo que es el único partido que se asimila al Mundial, a lo que va a ser el 11 de junio contra Sudáfrica. Entonces también puede decir, Memo, confío en ti, mi Memo, pero quiero ver cómo estás físicamente, y por ahí nos manda Memo y calma las aguas. Aunque creo que se va a esperar a sacar un conejo de la chistera, pero bien greñudo, hasta junio. Escuchamos a Javier el Vasco Aguirre y lo platicamos. Álvaro, bien, un chavo que se echó 5 años aquí entre nosotros, acaba de volver a España, porque de ahí surgió al fútbol, me refiero. Muy adaptado, conoce a mucha gente después de competir contra ellos, bromea con la gente, está como uno más, como tiene que ser, sin complejos, queriendo la pelota, entrenando.
Lo de Memo es un portero que está en activo, que está compitiendo, está muchos años, lleva fuera de nuestra Liga MX y es un jugador que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego. Es un referente del fútbol mexicano. Si está activo, está bien, está trabajando, pues lo quiero ver y hasta aquí, punto. El marco del Azteca el sábado es la puesta en escena, digamos. El último ensayo, como en el teatro, ya con traje, con diálogos y sin público. Es lo más parecido a lo que va a pasar el 11. Y el Portugal, bueno, ves solo los nombres, el valor de mercado, creo que son 800 millones de euros lo que valen, y te das cuenta que están en equipos top, jugadores top, y nos va a exigir. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, por nosotros y por la afición que venga y por la gente que nos ve a lo largo y ancho de la República Mexicana. Palabras de Javier el Vasco Aguirre en conferencia de prensa, donde estuvieron y donde están León Lecanda y John Sutcliffe en el renovado Centro de Alto Rendimiento. Señores, gracias y bienvenidos a Fútbol Picante. ¿Qué novedades, qué nos cuentan, qué destacan después de esta cercanía, este contacto con el Vasco? Sí, Adal, fuerte abrazo a todos. A ver, que tiene dos referentes hoy en la selección mexicana. Uno de ellos ya ni siquiera juega, es su auxiliar Rafael Márquez. El otro es Guillermo Ochoa, y esa es la razón por la que hoy ha vuelto después de 9 meses de ausencia, no era convocados de la Copa Oro. Que Fidalgo se ha adaptado muy rápido al grupo, John, y que quizá el 11 titular hasta junio, una semana antes del Mundial, lo veremos ya el ensayo previo al partido de Sudáfrica. Adal y compañeros, Javier sigue siendo igual, le pones atención y te va dando claves y vas uniendo. Número 1, no porque jueguen los 11 titulares el sábado contra Portugal, ese es el 11, tiene una idea, pero va a ser fiel como en Sudáfrica, cuando en el último partido previo al debut mundialista pone al Conejo contra Italia en Bélgica, y hoy lo vuelve a decir. Hasta Serbia, el último partido, ahí nos vamos a dar cuenta. Número 2, yo le pregunté de las sensaciones, de ese feeling que tienen que tener él con ciertos jugadores para saber que pueden con el paquete de jugar un mundial en su país. Habla de experiencia, cómo se paran, cuál es el pose en el himno, y luego saca con lo de Memo Ochoa. Entonces yo deduzco que vamos a seguir atinándole al 11 titular, pero Memo Ochoa hoy otra vez entre líneas da a entender que necesita alguien que no se arrugue, que tenga experiencia. Otra vez verifico, León, sí, en mi opinión, que Memo Ochoa, fuera de que pasara algo muy raro, va a acabar siendo el portero titular el 11 de junio. Es cierto, ¿saben algo de que el Tala Rangel podría ser el titular este fin de semana ante Portugal y que sería una prueba de fuego? Es decir, que al más mínimo error, entonces está la mesa servida para que sea Ochoa el que le reemplace. ¿Ese podría ser el plan? ¿O de entrada es lo que dice John, que originalmente la idea del Vasco y del cuerpo técnico es que sea Ochoa el titular? Pero también dijo el Vasco que era como una obra de teatro, que había que vestirse, que era una función especial, que iba a ser lo más similar a la Copa del Mundo, a lo que va a ser el 11 de junio. Sí, uno pensaría que al igual al Tala le da la oportunidad, porque nos dio a entender que no es el 11 titular. Entonces, yo sigo pensando, León, que aunque el Tala tenga un buen partido, en la mente del Vasco está Memo Ochoa. Sí, ayer lo platicábamos, Adal, te dije, mira, creo que hoy al Tala Rangel le juega a favor que ha sido titular a lo largo de todo este año, que en los últimos 4 partidos que ha defendido la portería del Tri no ha recibido gol, incluyendo el de la fecha FIFA de noviembre pasado y todos los de este 2026, y por supuesto el hecho de que hoy ya no compite directamente, y eso lo digo lamentablemente por la lesión de Luis Ángel Malagón, pero el Tala no ha jugado un solo partido oficial con la selección mexicana. Tiene menos de 3 años que debutó en Liga MX con Chivas. Tiene 87 partidos de Liga, Adal. Eso le juega en contra. Entonces el escenario del Estadio Azteca, la reinauguración, contra una selección top 5 del mundo como es Portugal, pues es para mí el ensayo ideal para Rangel. Porque si Rangel está a la altura, se lo va a demostrar ese día. Sí. Y si no, si vuelve a titubear como en Querétaro contra Islandia, aunque no recibió gol,
pues de repente le da ya todos los elementos a Javier para tomar la decisión sobre Ochoa. Y otra pista que el Vasco volvió a dar a entender es la gran preocupación que tiene, porque nos explicó de los 10 lesionados de Copa, los otros 2 lesionados, dijo la media cancha, como dio a entender como la media cancha es lo que me tiene más ocupado con tantos lesionados y nos enteramos que Edson sí está haciendo ya la rehabilitación aquí. Creo que la media cancha es lo que tiene más ocupado en estos momentos al Vasco. Yo, Leo, les mando un fuerte abrazo. A ver, yo sé que ustedes tienen ese olfato periodístico, lo tienen del día a día, ¿no? En la conferencia de prensa, ¿qué tan preocupado notaron precisamente a Javier Aguirre? Están diciendo que está ocupado en el medio campo, pero ¿qué tan preocupado por recuperar a todos esos soldados caídos previo allá a esta Copa del Mundo? Mencionaban lo de Edson, que está entrenando, el caso de esta gira que hizo por Europa para visitar a cada uno de los jugadores. ¿Qué tanta posibilidad tiene también de recuperar a unos o a otros, ¿no?, que prácticamente ya están fuera de la Copa del Mundo? ¿Qué es lo que ustedes pudieron percibir? Porque ya faltan muy pocos días y todavía no hay equipo completo para esa inauguración. No profundizó en todos, porque hay 12 jugadores en efecto que no están aquí y que eran parte de esta selección, pero lo deja tranquilo el estado de Edson Álvarez, el de Santiago Jiménez, que ya jugó 10 minutos con el Milan, y también el de Gil Mora, porque pasó por Tijuana, John. Y de repente, pues es obvio, hay jugadores que ya no están ni en la carrera de la Copa del Mundo, como Marcel Ruiz, Luis Ángel Malagón, o el caso también de Jesús Orozco Chiquete, pero me parece que por ahí le da alguna esperanza a Luis Gerardo Chávez, y prácticamente tampoco ya esperanzas a Rodrigo Huescas. Yo lo que veo muy positivo es lo de Gil Mora, porque en Querétaro el Vasco me dijo que les habían pedido que se operara, que entendían que no se quería operar y había circunstancias. ¿Qué creo que va a pasar con Gil Mora? Que no va a volver a jugar en el sintético de los Xolos, se va a presentar el 7 de mayo y ahí le van a decir, pues tienes un mes para demostrarnos con tu calidad que tienes, que la pubitis ya la sacaste adelante. Por primera vez en varias semanas vi positivo al Vasco en el tema Gil Mora. Esa es una muy buena noticia. Y en general en el tema lesionados. Una última muy breve que tengo que despedir, compañeros. Para la gente que va a ir este sábado al Estadio Azteca, ¿con cuánto tiempo de anticipación recomiendan que llegue para tomar las precauciones, recordando que no hay estacionamiento en el inmueble disponible? Para mí que la gente salga 2, 3 de la tarde desde el centro donde vaya a salir, un restaurante, su casa, y se la tome con calma. Yo sí le pediría a la gente 4 o 5 horas de antelación al silbatazo inicial. No lleven coche, aplicación, taxi. La única manera que te puedes estacionar es si tienes un palco. Se dieron unos estacionamientos que se van a abrir por ahí de las 3, 3:30 de la tarde. Hay que tener paciencia. El que quiera llegar de último minuto, llévese su radio, porque no va a llegar a tiempo. Delató la edad, John, ahí con lo del radio. Señores, como siempre, muy completa la información. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Abrazo. Bueno, ¿qué opinas, Johnny, de lo que decía el Vasco? Al final, la preocupación que tienes en el medio campo, porque es la zona del campo donde más futbolistas se le han lesionado. No, y lo hablamos. Hace algunos meses decíamos que el campo titular de México era Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Gilberto Mora, ¿no? Lesionados los tres. Lesionados los tres. Yo pienso que Mora se va a recuperar, que lo mismo Edson Álvarez. Lo de Marcel, pues ya sabemos que no. Pero si el Vasco Aguirre quiere, va a poner mínimo de 6 a 7 jugadores que pueden ser titulares el 11 de junio. Decía John, Ochoa. Uno. Después, el tema de los centrales. Montes y Vázquez. Gallardo. Son 4. Después, no sabemos qué onda con Raúl Jiménez. Israel Reyes, ¿no? Pero es que ahí es. ¿Tienes duda? Ahí está la duda. Yo no sé si sea tan así. Raúl seguro. Raúl 5. El Piojo seguro. Piojo 6. Y después hablemos del tema de, puede ser Lira, dependiendo cómo esté Edson, 7. Y el otro que va a ir, Fidalgo, 8. Va a ir Fidalgo de Charlie, ¿no? No, en este momento es más Fidalgo que Charlie. No lo sé. Sí, lo que pasa es que a la selección mexicana, como a mi compadre y a mí hace tiempo no nos dimos cuenta y se nos acabó la cintura. O sea, la final de la Copa, a mi compadre Alvarito Morales y a mí se nos acabó la cintura hace tiempo. Entonces, no está, la media cancha de la Copa Oro, la final, fueron Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Gil Mora. ¿No están? No están los tres, fíjate.
Los 3 titulares de ese... Es una bronca, ¿eh? Es una bronca porque, bueno, Eric Lira cubre bien lo que es la zona de Edson. Fidalgo, vamos a ver, es su primer partido con la selección mexicana y quizá el único. Quizá el de Serbia, tal vez el último antes del Mundial, poquito antes. Ya no va a jugar más con la selección. Está muy difícil para él. Ya, dale. Entonces termino. El otro mediocampista, Charly, no ha mostrado en selección este peso que tiene en Cruz Azul. Yo no veo a Charly desgraciadamente. la verdad. Obed Vargas me parece que trae más hambre, trae más físicamente, está más completo, está con el rodaje europeo ahorita. Brian Gutiérrez puede ser también, es un muchacho fuerte, alto, está en ritmo de competencia. Hay que ver si la selección no le asusta, si un mundial no le asusta también. Es un chico joven. Amigos del América, atentos porque lo que acaba de pasar con la selección mexicana no es cualquier cosa, no es una declaración más, no es una rueda de prensa cualquiera, es un mensaje directo, fuerte, sin filtros, y que también nos toca a nosotros como aficionados azulcremas. Javier Aguirre salió a hablar, pero no salió a dar excusas. No salió a justificar, salió a dar la cara y lo hizo con una frase que ya está recorriendo todo México: este es un proyecto, no un capricho. Así, directo, sin rodeos, en un momento donde la presión sobre la selección mexicana está en uno de sus puntos más altos, donde las dudas crecen, donde la gente no confía del todo, donde cada decisión se cuestiona, el técnico decidió plantarse y dejar algo muy claro. Esto no es improvisación, esto es un proceso serio. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque Aguirre está defendiendo algo que no todos entienden y que incluso muchos critican sin analizar a fondo. Estamos hablando de la famosa concentración prolongada del Tri, una idea que ha generado debate, polémica y hasta molestia dentro del fútbol mexicano. Muchos dicen que es exagerado, que rompe con la dinámica de los clubes, que afecta a los jugadores, pero Aguirre lo ve completamente distinto. Él lo ve como una ventaja competitiva, como una oportunidad única que México no puede desperdiciar rumbo al Mundial 2026. Porque sí, México será anfitrión y eso cambia absolutamente todo. No es lo mismo prepararte como visitante que como local. No es lo mismo competir sin presión que hacerlo con todo un país encima. Aguirre entiende que el margen de error es mínimo, prácticamente inexistente, y por eso quiere algo que históricamente le ha faltado al fútbol mexicano: tiempo. Tiempo real de trabajo, tiempo para construir una idea, tiempo para corregir errores, tiempo para formar una identidad de juego que no dependa de momentos aislados, sino de un sistema sólido. Y aquí es donde tú, americanista, tienes que abrir bien los ojos, porque este tipo de decisiones también afectan directamente a la América. Jugadores que se van a la selección, que pasan más tiempo concentrados, que pueden perder ritmo con el club, que regresan con carga física distinta, todo eso impacta. Pero también hay otra cara de la moneda, porque este proceso puede potenciar a muchos futbolistas que hoy están en Coapa, jugadores que pueden crecer, consolidarse y regresar como piezas aún más importantes. Y no es casualidad que dentro de este contexto aparezcan nombres como Álvaro Fidalgo, un jugador que ya tuvo su primer entrenamiento con la selección mexicana y que representa perfectamente lo que Aguirre está buscando: talento, inteligencia, adaptación y sobre todo comprensión del juego. Porque si algo caracteriza a la América es justamente eso, la capacidad de formar jugadores que entienden el sistema, que saben competir, que no se esconden en los momentos importantes. Pero volvamos a Aguirre, porque más allá del tema táctico o de planificación, lo que realmente impacta es su postura. No es un técnico que se esconde, no es un técnico que busca caer bien, no es un técnico que te dice lo que quieres escuchar. Es un tipo frontal, directo, que entiende el entorno en el que está parado y que sabe que este proyecto no se sostiene solo, hay que defenderlo con personalidad. Porque el fútbol mexicano es así: hoy te aplauden y mañana te destruyen, hoy eres el salvador y mañana eres el problema. Y por eso Aguirre decidió marcar territorio desde ya, dejar claro que hay una idea, que hay un rumbo, que hay una estructura detrás de todo esto, pero eso no significa que todo esté bien, ni mucho menos. ¿Hay dudas? Claro que las hay. Hay cuestionamientos válidos, desde las convocatorias hasta el funcionamiento del equipo, pasando por el nivel de algunos jugadores. Porque una cosa es tener un plan y otra muy distinta es ejecutarlo correctamente en la cancha.
Y ahí es donde realmente se va a medir este proyecto. Porque puedes tener el mejor discurso del mundo, puedes tener la mejor intención, puedes tener todo el tiempo de trabajo, pero si no se refleja en resultados, todo se cae. Y Aguirre lo sabe. Sabe que se está jugando mucho más que un proceso, se está jugando su credibilidad, su legado y en cierta forma el rumbo del fútbol mexicano en los próximos años. Porque no podemos olvidar de dónde viene México. Lo de Qatar 2022 fue un golpe durísimo. Una eliminación temprana que dejó heridas profundas, que rompió la confianza de la afición y que obligó a replantear muchas cosas. Desde entonces, todo lo que rodea a la selección está bajo lupa. Cada decisión se analiza al detalle, cada error se magnifica. Y en medio de ese contexto, Aguirre asume la responsabilidad y dice: aquí estoy, esto es mío, y yo respondo. Ahora la pregunta es inevitable: ¿tiene razón? Y la respuesta no es tan simple. Por un lado, sí hay lógica en lo que propone. Un mundial en casa exige preparación distinta, exige cohesión, exige trabajo continuo, pero también hay riesgos evidentes. El desgaste físico y mental de los jugadores, los conflictos con los clubes, la posibilidad de que el exceso de concentración termine siendo contraproducente. Es una apuesta fuerte, arriesgada, que puede salir muy bien o muy mal, y eso es lo que hace todo esto tan interesante. Porque estamos ante un punto de inflexión. Este no es un proceso más, este es un proyecto que puede marcar un antes y un después. Y en medio de todo, el América vuelve a estar en el centro de la conversación, como siempre, porque cuando se habla de talento, de competitividad, de mentalidad ganadora, inevitablemente se mira hacia Coapa. Así que, atentos, porque lo que viene será clave. Los próximos partidos, las próximas convocatorias, el rendimiento del equipo, todo será una prueba constante. Ahí es donde se verá si este proyecto tiene bases sólidas o si simplemente es una idea que no logra sostenerse. Porque al final del día, el fútbol no se decide en conferencias de prensa, se decide en la cancha. Pero por ahora, Aguirre ya hizo lo que muchos pedían: dar la cara, asumir, hablar claro, no esconderse. Y eso, en el contexto actual del fútbol mexicano, ya es un paso importante. El mensaje está lanzado, el camino está trazado, y ahora solo queda ver si realmente se puede construir algo diferente. Porque esto no se trata solo de llegar al Mundial, eso ya está asegurado por ser anfitrión. Se trata de competir, de estar a la altura, de dejar de ser ese equipo que ilusiona y decepciona, que promete y no cumple. Se trata de cambiar la historia. Y eso no se logra con caprichos, se logra con proyectos. Pero los proyectos, para que funcionen, necesitan resultados. Y esos resultados están por venir. Y aquí es donde entra otro punto que muchos están pasando por alto, pero que es fundamental para entender todo este panorama. No se trata solo de lo que haga Aguirre dentro de la cancha, sino de cómo logra manejar el entorno. Porque dirigir a la selección mexicana no es únicamente dirigir un equipo de fútbol, es lidiar con presión mediática, con intereses, con opiniones divididas, con una afición que exige resultados inmediatos, pero que también pide procesos a largo plazo. Es una contradicción constante y en medio de todo eso, Aguirre tiene que mantener el equilibrio. Porque hoy te dicen, dale tiempo al proceso, pero si pierdes 2 partidos seguidos, el discurso cambia completamente. Y ahí es donde se pone a prueba no solo el técnico, sino todo el proyecto. La fortaleza mental del grupo será clave. La capacidad de los jugadores para aislarse del ruido, para enfocarse en el trabajo, para entender que esto va más allá de un resultado puntual. Y eso no es fácil. Especialmente en un entorno como el del fútbol mexicano. Ahora, si lo llevamos al lado del América, esto también representa una oportunidad enorme, porque cuando un club tiene jugadores en la selección, no solo gana exposición, gana jerarquía. Y el América siempre ha sido ese equipo que marca diferencia, ese equipo que aporta talento, ese equipo que eleva el nivel. Si este proceso realmente se consolida, muchos jugadores azulcremas pueden salir fortalecidos, pueden convertirse en referentes no solo del club, sino del país. Imagínate lo que significa para un jugador del América consolidarse en la selección en un proceso rumbo a un mundial en casa. Es una vitrina enorme.
Es una responsabilidad gigantesca, pero también es una oportunidad única. Y ahí es donde el América puede volver a demostrar por qué es el equipo más grande de México, no solo por títulos, sino por impacto, por influencia, por presencia en los momentos importantes. Pero tampoco hay que romantizar todo, porque así como puede ser una oportunidad, también puede convertirse en un problema si no se maneja bien. La carga de partidos, las lesiones, el desgaste, todo eso puede afectar directamente al rendimiento en la Liga MX. Y el América es un club que no se puede dar el lujo de bajar el nivel, que siempre está obligado a competir, a pelear títulos, a ser protagonista. Entonces estamos ante un escenario donde todo está conectado. La selección, el América, los jugadores, el proceso, nada está aislado y cada decisión que se tome tendrá consecuencias. Por eso las palabras de Aguirre no son menores. No es solo una frase para la prensa, es una declaración de intenciones. Es una forma de decir, esto va en serio. Y ahora solo queda una cosa, respaldar con hechos. Porque en el fútbol, al final, todo se resume en eso. Puedes tener la mejor idea, el mejor discurso, la mejor planificación, pero si no ganas, si no convences, si no ilusionas, nada de eso sirve. Por eso, lo que viene es determinante. Cada partido será un examen, cada convocatoria será analizada, cada decisión será cuestionada y ahí es donde veremos realmente de qué está hecho este proyecto. Porque si Aguirre logra que México juegue bien, compita y llegue fuerte al Mundial 2026, todo esto habrá valido la pena. Pero si no, esta frase que hoy suena firme se convertirá en un recordatorio constante de lo que pudo ser y no fue. Y eso es lo que está en juego.